La primera vez que escuché los gritos, pensé que eran los ecos del viento en la montaña. Pero cuando las luces de las patrullas iluminaron la casa de Ana, supe que algo peor estaba sucediendo. Algo que no debería haber presenciado. Nunca imaginé que mudarme a San Gregorio, un pequeño y remoto pueblo en las montañas de Guatemala, significaría la entrada a un mundo de secretos oscuros y silencios forzados. Lo que comenzó como una promesa de tranquilidad se convirtió rápidamente en una pesadilla viviente. Aquel lugar, que durante el día parecía adormecido por su propia paz, escondía algo en la oscuridad de sus noches. Y yo lo descubrí demasiado tarde. Llegué a San Gregorio buscando un escape. El trabajo, con un salario que superaba mis expectativas, era en una pequeña cooperativa agrícola que se dedicaba a exportar café. El pueblo, rodeado de colinas verdes y bosques espesos, era todo lo que la ciudad no era: silencioso, aislado, y aparentemente sin preocupaciones. Las calles eran de piedra, los niños corrían por la plaza, y las mañanas se llenaban del aroma de tierra húmeda y café recién tostado. La casa que alquilé estaba justo en las afueras del pueblo. Era una cabaña modesta, hecha de madera y con un pequeño jardín que se desbordaba de maleza. Lo que más me atrajo de ese lugar fue la sensación de estar desconectada del mundo. Allí, los días pasaban sin el bullicio constante al que estaba acostumbrada. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que ese silencio no era natural, era el tipo de silencio que esconde cosas, que oculta verdades. Los primeros días fueron tranquilos. El trabajo era simple, y los vecinos, aunque amables, parecían siempre mantener cierta distancia. Era como si los lugareños tuvieran una forma de interactuar conmigo que nunca cruzaba ciertos límites. A veces, cuando paseaba por el mercado o me sentaba en el café del pueblo, notaba que las conversaciones cesaban al acercarme. Las miradas se desviaban, los murmullos se transformaban en susurros. Con el tiempo, empecé a notar que había un tema que nadie discutía. Ana, mi vecina más cercana, era una figura misteriosa. Apenas la veía salir de su casa, y cuando lo hacía, su paso era apresurado, como si evitara ser vista. Los pocos intercambios que tuvimos fueron breves, casi incómodos. Ella siempre evitaba el contacto visual y mantenía la voz baja, como si temiera ser escuchada. Una noche, mientras cenaba, escuché lo que parecían pasos apresurados fuera de mi ventana. Me acerqué, curiosa, pero no vi a nadie. Todo estaba en calma, salvo por el viento que movía las ramas de los árboles. Me dije a mí misma que debía ser un animal, o quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero esa fue la primera de muchas noches en las que el aire se sentía pesado, cargado de algo que no podía identificar. Y entonces llegó aquella noche. Los gritos de Ana fueron lo que rompió la monotonía de mi vida en San Gregorio. Estaba sola en mi casa, preparando la cena, cuando escuché un alarido que me erizó la piel. Al principio, no supe de dónde venía. El pueblo siempre había sido tan tranquilo que los sonidos fuertes parecían fuera de lugar. Pero ese grito no era parte de la vida cotidiana. Era el grito de alguien que estaba sufriendo. Apagué la estufa y me acerqué lentamente a la ventana. Al asomarme, vi que frente a la casa de Ana, las luces de las patrullas iluminaban la calle de manera intermitente. 4 policías estaban afuera, golpeando su puerta con tal fuerza que las paredes temblaban. Ana seguía gritando, pero su voz estaba cada vez más débil. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que estaba pasando. No era un arresto normal. No era un malentendido. Esto era algo mucho más oscuro. Observé, paralizada, mientras los policías derribaban la puerta y entraban a la fuerza. Los gritos de Ana se transformaron en sollozos y luego, en silencio. La escena duró apenas unos minutos, pero para mí, pareció una eternidad. Los oficiales salieron de la casa con una calma inquietante, como si lo que acababan de hacer fuera algo rutinario. Uno de ellos encendió un cigarrillo, y tras intercambiar algunas palabras, se alejaron lentamente, dejando la puerta de Ana abierta, como una herida expuesta. No pude moverme por varios minutos. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo y la incredulidad. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué nadie más había salido a ver qué estaba pasando?
El pueblo seguía sumido en un silencio sepulcral, como si todos estuvieran esperando que la oscuridad pasara. Pero para mí, la oscuridad apenas comenzaba. A la mañana siguiente, intenté hablar con algunos vecinos. Al principio, todos actuaban como si no supieran de qué estaba hablando. No escuché nada, me dijeron. Quizás soñaste. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. No era un sueño, ni una pesadilla. Era real. Ana había desaparecido. Su casa estaba vacía, la puerta reparada, como si nada hubiera ocurrido. Cada vez que preguntaba por ella, los habitantes de San Gregorio me miraban con recelo. Algunos ni siquiera me respondían, y otros simplemente se limitaban a encoger los hombros. Algo estaba muy mal en ese pueblo, y lo peor era que parecía que todos estaban en complicidad. Las noches siguientes fueron insoportables. Cada sonido en la oscuridad me ponía en alerta. Cada vez que veía las patrullas pasar lentamente por las calles, me preguntaba si vendrían por mí. El miedo comenzó a apoderarse de cada rincón de mi vida. El trabajo, que al principio era mi escape, se volvió una carga. No podía concentrarme, no podía dejar de pensar en Ana, y en cómo el pueblo entero parecía haberla borrado de la existencia. Tomé una decisión. No podía quedarme allí. San Gregorio había dejado de ser el refugio tranquilo que buscaba. Ahora, era un lugar que me oprimía, que me vigilaba, que me llenaba de terror. Hice las maletas, inventé una excusa para pedir una licencia temporal en el trabajo y me fui. Salí de ese pueblo maldito con la esperanza de que la distancia pudiera borrar el miedo que se había instalado en lo más profundo de mi ser. Volver a la ciudad no fue el alivio que esperaba. A pesar de estar rodeada de gente, el eco de los gritos de Ana y la mirada fría de los policías seguían persiguiéndome. Intenté hablar con algunos amigos, pero ¿cómo explicar lo que había visto sin parecer paranoica o delirante? Mis noches estaban plagadas de pesadillas. Soñaba que las patrullas de San Gregorio venían a buscarme, que sus luces se reflejaban en las paredes de mi habitación, y que no había escape. Pasaron meses antes de que decidiera regresar al pueblo. Había algo en mí que no podía dejarlo ir, una necesidad de respuestas que me quemaba por dentro. Pero cuando volví, todo había cambiado. La casa de Ana estaba ocupada por una nueva familia. Nadie recordaba a la mujer que una vez vivió allí. Y cuando mencionaba lo ocurrido, las mismas miradas vacías me seguían. Era como si Ana nunca hubiera existido, como si yo hubiera inventado todo. Me fui de San Gregorio por segunda vez, sabiendo que jamás obtendría las respuestas que buscaba. Pero también sabiendo que el horror seguía allí, escondido en el silencio, esperando que alguien más lo descubriera. Siempre había soñado con escapar de la frenética vida en la ciudad. El caos constante, los interminables atascos de tráfico, el ruido implacable de las bocinas y las aglomeraciones de gente me habían desgastado. Cada día se sentía como una repetición del anterior, una espiral monótona que drenaba mi energía y entusiasmo por la vida. Entonces, un día, tomé la decisión de escapar. Encontré un pequeño pueblo en el interior de México, un lugar llamado San Martín del Llano, que parecía sacado de una postal. Rodeado de colinas y campos, parecía ofrecer la paz que tanto ansiaba. Me mudé sin pensarlo demasiado. Las imágenes en internet mostraban un lugar idílico, y la oferta de alquiler de una vieja casa de campo a las afueras del pueblo me pareció perfecta. Pensaba que esa sería mi oportunidad para reconectarme conmigo mismo y escapar del estrés urbano. Los primeros días fueron una maravilla. El aire fresco, los sonidos de la naturaleza y el ritmo pausado del pueblo me hacían sentir como si por fin hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pero esa calma no duró mucho. Desde el primer momento, los vecinos me recibieron con cortesía, aunque de una manera algo distante. Había pocas conversaciones más allá de un simple «buenos días» o «buenas tardes». Al principio, atribuí su actitud a la habitual desconfianza de los pueblos pequeños hacia los forasteros. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en San Martín, más notaba algo extraño en el comportamiento de la gente.
Había una reserva constante en sus ojos, un temor que se filtraba en sus palabras cuando hablaban del lugar. A pesar de la belleza del entorno, había algo en el aire. Algo que no podía identificar con claridad, pero que me hacía sentir constantemente vigilado. Los rumores en el mercado y en las pequeñas tiendas del pueblo eran vagos, apenas susurros que se detenían cuando me acercaba. Pero todos tenían algo en común, el miedo. Una tarde, mientras compraba algunos víveres en la pequeña tienda del pueblo, conocí a don Gregorio, un hombre mayor que siempre estaba en la plaza, fumando un cigarro y observando en silencio. Era un personaje conocido en el pueblo, una especie de guardián de historias locales. Decidí acercarme y entablar conversación con él. Al principio, fue una charla casual sobre el clima y la historia de San Martín, pero pronto noté que su tono cambiaba cuando mencioné la tranquilidad del lugar. «Sabes que este pueblo no siempre fue tan tranquilo», me dijo, su voz baja y cargada de seriedad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir incómodo. Aún así, mi curiosidad fue mayor que mi prudencia, así que le pregunté qué quería decir. Don Gregorio exhaló el humo de su cigarro, tras un largo silencio, comenzó a contarme una historia que me heló la sangre. Cada 27 de agosto, sin falta, aparece un cuerpo en algún rincón de este pueblo. Nadie sabe cómo ni por qué, pero pasa desde hace más de una década. La policía no ha podido detenerlo. Siempre es alguien del pueblo, alguien que todos conocemos, y lo peor es que, con los años, los cuerpos han empezado a aparecer en lugares más visibles, como si el asesino estuviera burlándose de todos. Al principio, pensé que se trataba de una leyenda urbana, una de esas historias que la gente cuenta para asustar a los forasteros. Pero la seriedad en el rostro de don Gregorio no dejaba lugar a dudas. Esto era real. Me quedé helado mientras seguía escuchando. La gente de aquí le teme al 27 de agosto más que a cualquier otra cosa. Las familias se encierran en sus casas, no salen después del anochecer, y ni siquiera los animales se ven fuera durante esa noche. Es como si el mismo pueblo supiera que algo oscuro está por suceder. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un asesino suelto, matando cada año en el mismo día? Parecía imposible. Pero a medida que don Gregorio hablaba, la tensión en mi pecho crecía. No podía dejar de pensar en lo que había dicho sobre los cuerpos, aparecen en lugares visibles, como una burla. La idea de que alguien pudiera estar acechando entre nosotros, esperando el 27 de agosto para matar, me resultaba aterradora. Las semanas pasaron, pero esa historia nunca abandonó mi mente. Conforme se acercaba el fatídico día, podía notar que la atmósfera en el pueblo cambiaba. La tensión era palpable. Las conversaciones se volvían más cortas, y las miradas de los vecinos más esquivas. Era como si un pesado manto de miedo cubriera cada esquina, cada calle, cada casa. Las puertas de las casas comenzaban a cerrarse más temprano, y las luces permanecían encendidas hasta bien entrada la noche. Yo intentaba no pensar demasiado en la historia de don Gregorio, pero era imposible. Cada vez que miraba el calendario, el 27 de agosto me parecía más cercano, como si esa fecha se deslizara hacia mí, arrastrando consigo un oscuro presagio. No podía evitar sentir que algo terrible iba a suceder. Finalmente, el día llegó. El 27 de agosto amaneció con un cielo gris y una sensación de opresión en el aire. El pueblo entero parecía paralizado. Las calles, normalmente tranquilas pero animadas, estaban completamente vacías. Los comercios no abrieron, y el mercado, que solía estar lleno de gente comprando y vendiendo, estaba desierto. Solo las patrullas de la policía rompían el silencio, circulando por las calles de forma lenta pero constante, como si supieran que no podrían hacer nada para detener lo que iba a suceder. Pasé la mayor parte del día encerrado en mi casa, intentando distraerme con un libro, pero mis ojos volvían una y otra vez a la ventana. Afuera, el silencio era absoluto. No se escuchaba el viento, ni los pájaros, ni siquiera los perros que normalmente ladraban a lo lejos. Nada. La tensión se hizo insoportable al caer la noche. El silencio, esa extraña calma que tanto había disfrutado en mis primeros días en San Martín, ahora me aterraba.
Me asomé por la ventana. Las luces de la calle iluminaban las sombras de las casas, pero no había movimiento. Ni un solo alma. Era como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Me dije a mí mismo que todo era una exageración, una leyenda sin fundamento. Pero no podía negar que el miedo había arraigado en mí. Cada pequeño ruido, cada crujido de la vieja madera de la casa, me hacía saltar de mi asiento. El reloj avanzaba lentamente, como si la noche no fuera a terminar nunca. A las 3 de la madrugada, el sonido de sirenas rompió el silencio. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Las luces de las patrullas parpadeaban a lo lejos, en el centro del pueblo. Algo había pasado. Contra mi mejor juicio, salí de la casa y me dirigí hacia el lugar. Mi corazón latía con fuerza, y un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Sabía que algo terrible me esperaba, pero no pude detenerme. Las calles seguían desiertas, y cuanto más me acercaba, más nítidos se volvían los destellos de las sirenas. Al llegar a la plaza del pueblo, vi lo que nunca hubiera querido ver. En el centro, a plena vista de todos, yacía un cuerpo. Estaba cubierto con una manta, pero la escena era inconfundible. La policía rodeaba el lugar, intentando mantener a la poca gente que se había atrevido a salir alejada de la escena. Mi estómago se revolvió al ver el charco de sangre que se extendía por el suelo de piedra. No me acerqué más. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había sucedido. Otro 27 de agosto, otro cuerpo. Otra vida arrebatada por ese asesino invisible que parecía dominar San Martín del Llano. Regresé a mi casa antes de que el sol saliera. No dormí. Las imágenes de lo que vi en la plaza se repetían una y otra vez en mi mente, cada vez más nítidas, cada vez más aterradoras. Sabía que no podía quedarme en ese lugar. La tranquilidad que tanto había buscado se había transformado en un terror constante, en una paranoia que no me dejaba respirar. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me marché. Dejé San Martín del Llano detrás, con su silencio abrumador y su oscuridad acechante. Nunca volví a saber de aquel pueblo, ni quise hacerlo. Pero el 27 de agosto sigue siendo una fecha que no puedo ignorar. Cada año, cuando esa fecha se acerca, no puedo evitar preguntarme si, en algún rincón del país, alguien más estará escuchando el sonido de las sirenas, y viendo cómo el terror se repite una vez más. Cuando llegué a Monterrey, México, a principios del 2005, mi vida estaba en una transición que nunca imaginé. Dejaba tras mi antiguo trabajo y la vida frenética de Ciudad de México, con la esperanza de empezar de nuevo en esta ciudad que, aunque enorme, tenía un ritmo diferente. Encontré una casa en una pequeña colonia residencial al sur de la ciudad, en una calle tranquila llamada Callejón del Sol. Era un vecindario pintoresco, lleno de familias, con niños jugando en los patios y ancianos conversando en las aceras. Mi nueva casa era sencilla, de una planta, con paredes blancas y un jardín pequeño en la parte trasera. El ambiente del lugar me pareció acogedor desde el primer momento. Parecía el sitio perfecto para empezar de nuevo y dejar atrás el estrés de la vida pasada. Los vecinos, en su mayoría, eran amables, aunque un poco reservados, algo común en los vecindarios donde todos se conocen de toda la vida. Sin embargo, pronto descubrí que no todo era tan pacífico como aparentaba. Una mañana de domingo, mientras caminaba por el vecindario, pasé frente a una casa que, hasta ese momento, no había notado demasiado. Estaba en la esquina del Callejón del Sol, una casa más antigua que las demás, con ventanas pequeñas y una fachada algo descuidada. Al pasar, vi a una mujer en el jardín, arreglando unas plantas. Nos saludamos brevemente, y por alguna razón, su mirada me causó una sensación extraña. Su rostro era serio, casi preocupado, pero no dije nada y continué con mi paseo. Esa casa, como supe después, pertenecía a la familia Paredes, una pareja mayor que llevaba viviendo allí más de 30 años. Según me contaron algunos vecinos, don Luis y doña Teresa Paredes eran conocidos por ser extremadamente reservados. Nunca participaban en las actividades del vecindario y rara vez hablaban con alguien. Aparentemente,
su vida era bastante ordinaria, hasta que la desaparición de su hija, varios años antes, los había sumido en una especie de aislamiento. Con el tiempo, comencé a notar que cada vecino tenía una historia peculiar sobre la familia Paredes. Algunos decían que su hija, María, había desaparecido sin dejar rastro una noche de agosto de hace 5 años. Otros creían que se había fugado con alguien. Lo que estaba claro era que, desde entonces, esa familia había cambiado para siempre. Me intrigaba esa historia, pero no era de los que se involucraban en los chismes del vecindario, así que no investigué más. Pasaron los meses y la vida en Monterrey continuaba de manera tranquila. Sin embargo, en algún momento del verano, comencé a notar algo extraño en el ambiente. Había un tipo de tensión latente, como si los vecinos estuvieran esperando que algo terrible sucediera. En el Callejón del Sol, la mayoría de las casas tenían las persianas bajadas al atardecer, y las luces de los jardines permanecían encendidas toda la noche. Me resultó extraño, pero no le di mucha importancia hasta que ocurrió lo que nadie se atrevía a mencionar. Era el 10 de agosto, cuando los rumores empezaron a correr por el vecindario. Una mujer que vivía cerca de mi casa, Carmen, había desaparecido sin dejar rastro. Su esposo la había visto por última vez la noche anterior, y al despertar, ella ya no estaba. La policía había sido llamada, y pronto, las patrullas comenzaron a aparecer en el Callejón del Sol, recorriendo las calles lentamente, interrogando a los vecinos. Todos parecían desconcertados, pero el temor en sus ojos era palpable. Recuerdo que esa noche apenas pude dormir. Algo en el ambiente del vecindario había cambiado drásticamente. El silencio era espeso, y cada ruido en la oscuridad me hacía sobresaltarme. Al día siguiente, Carmen seguía desaparecida, y la policía había establecido una pequeña base en una de las esquinas del Callejón del Sol. Los oficiales iban y venían, pero no parecía que hubiera avances en la investigación. Días después, su cuerpo fue encontrado en las afueras del vecindario, en un terreno baldío. La noticia corrió como pólvora por la colonia. La causa de su muerte no fue divulgada de inmediato, pero algo en la expresión de los oficiales me hizo sentir que se trataba de algo horriblemente violento. Durante los siguientes días, la atmósfera en el Callejón del Sol se volvió irrespirable. Nadie salía después del anochecer, y las conversaciones en la calle eran cada vez más breves, con los vecinos mirando nerviosamente a su alrededor. Fue entonces cuando escuché, por primera vez, sobre el asesino del 10 de agosto. Un vecino más anciano, don Arturo, me habló de los terribles sucesos que, según él, habían comenzado años atrás. Me explicó que, cada año, el 10 de agosto, una persona desaparecía en el vecindario. Siempre era alguien distinto, alguien que, de una manera u otra, parecía no encajar en la comunidad. Lo más aterrador, según don Arturo, era que nunca se había encontrado culpable, ni pistas que llevaran a resolver los crímenes. Es como si el asesino jugara con nosotros, me dijo don Arturo, su voz cargada de temor. Nadie sabe quién es, pero cada año, en la misma fecha, alguien desaparece y luego aparece muerto. Este lugar está maldito. Al principio, me costó creerlo. Parecía una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta para infundir miedo. Sin embargo, la desaparición de Carmen, justo en esa fecha, y la serie de sucesos anteriores que nadie había mencionado abiertamente, empezaron a hacerme dudar. ¿Y si había algo de verdad en lo que decía don Arturo? Pasaron algunos días y la paranoia se apoderó del vecindario. Nadie hablaba abiertamente sobre lo sucedido, pero el miedo se palpaba en el aire. Las puertas permanecían cerradas y los vecinos apenas se atrevían a salir a la calle. Empecé a notar miradas furtivas, conversaciones en susurros y actitudes nerviosas. Incluso el más leve sonido por la noche hacía que las luces de las casas se encendieran de inmediato. A medida que me sumergía más en las historias del vecindario, descubrí que había habido 4 víctimas anteriores, todas encontradas sin vida cerca de sus hogares, en circunstancias similares a las de Carmen. El patrón era aterrador. Y entonces recordé algo que don Arturo había mencionado de pasada: María Paredes, la hija desaparecida de la familia de la esquina, había sido la primera en desaparecer, exactamente 5 años antes.
El vínculo entre la desaparición de María y los asesinatos posteriores parecía evidente, pero la policía nunca había logrado resolverlo. ¿Podría ser que todo hubiera comenzado con ella? La idea me persiguió durante días. Empecé a obsesionarme con el caso, buscando información en los archivos de noticias locales, preguntando a los vecinos, siempre con cautela. Poco a poco, fui uniendo las piezas de un rompecabezas que me hacía sentir más inquieto a medida que avanzaba. Una noche, mientras investigaba en línea sobre las desapariciones, recibí una llamada inesperada. Era don Luis Paredes, el padre de María. No sé cómo había conseguido mi número, pero me pidió que fuera a su casa. «Tengo algo que decirte», dijo con una voz ronca y agotada, algo que nadie más quiere escuchar. Sentí un escalofrío en la columna vertebral, pero acepté la invitación. Cuando llegué a su casa, la encontré más sombría que nunca. Las luces apenas iluminaban el pasillo, y el silencio era casi sepulcral. Don Luis me recibió en la sala, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Me hizo sentar, y tras un largo suspiro, comenzó a hablar. «La muerte de María no fue un accidente», dijo sin rodeos. «Sabíamos que algo iba a pasar. Mi esposa lo presentía. El 10 de agosto, siempre hay algo extraño en el aire. Y cuando María desapareció, lo supe de inmediato. No fue un crimen cualquiera. Este pueblo está maldito, y esa maldición se lleva a uno de nosotros cada año». Intenté racionalizar lo que me decía, pero algo en su tono, en la intensidad de su mirada, me hizo cuestionar todo lo que hasta ese momento había pensado. Según don Luis, el día que María desapareció, había escuchado un murmullo extraño en el aire, como si el viento trajera consigo palabras que no podía entender. Desde entonces, sentía que la muerte rondaba su casa, esperando llevarse a alguien más. Ese día, continuó, todos los años, alguien tiene que morir. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Y no puedes huir. No puedes evitarlo. Al salir de la casa de los Paredes, la sensación de temor no me abandonó. El Callejón del Sol, que antes me había parecido un lugar pacífico, ahora se sentía como una trampa, un lugar de sombras y secretos enterrados. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Luis resonaban en mi cabeza, y las imágenes de las víctimas se repetían en mis sueños. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a esperar al próximo 10 de agosto para ver quién sería la siguiente víctima. Recogí mis cosas y dejé Monterrey sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a saber del Callejón del Sol. Pero todos los años, cuando llega esa fecha, no puedo evitar pensar en los que quedaron atrás, en las casas con las luces encendidas toda la noche y en los murmullos que, según don Luis, traía el viento. Mi familia se mudó al pequeño pueblo de San Sebastián en el sur de Chile cuando yo tenía 16 años. Era el final de las vacaciones de verano, justo antes de comenzar el penúltimo año de la secundaria. Para mí, el cambio fue devastador. No solo dejaba atrás a mis amigos de toda la vida, sino que también abandonaba la ciudad donde había crecido y a la que estaba acostumbrado. San Sebastián era un pueblo pequeño, enclavado entre colinas y rodeado de un denso bosque. El ambiente era frío, nublado la mayor parte del tiempo, y las calles empedradas se sentían sofocantes para alguien que había vivido en una gran ciudad. Los primeros días en el nuevo colegio fueron una pesadilla. Caminaba por los pasillos sintiéndome completamente invisible, o peor aún, terriblemente expuesto. No conocía a nadie y las miradas de los demás me hacían sentir como si fuera una criatura extraña. Pasé varias semanas solo, comiendo en silencio durante el almuerzo y fingiendo estar ocupado revisando el celular que ni siquiera tenía señal en ese rincón olvidado del país. Sin embargo, todo cambió cuando, al comienzo de la tercera semana de clases, un grupo de chicos se me acercó durante el almuerzo. Se presentaron como Tomás, Ignacio y Mauricio, y aunque parecían un poco mayores que yo, me invitaron a sentarme con ellos. Me dieron una cálida bienvenida, riéndose de cosas triviales y preguntándome sobre la ciudad de la que venía. Estaba nervioso, pero también aliviado. Finalmente, parecía que había encontrado un lugar donde encajar.
Durante los días siguientes, continué juntándome con ellos durante los recreos y el almuerzo. A menudo hablaban de sus planes para el fin de semana, y fue el viernes cuando me invitaron por primera vez a salir con ellos. Iban a un lugar al que se referían simplemente como el puente. ¿Qué hacen ahí?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque no pude evitar sentir una especie de inquietud. Nos relajamos, hablamos, a veces llevamos cerveza o cigarrillos. Nada del otro mundo. Tienes que venir, es el mejor lugar de todo San Sebastián para pasar el rato lejos de los adultos, dijo Tomás, esbozando una sonrisa que parecía esconder algo más. Accedí. Quería ser parte del grupo, sentir que pertenecía a algo nuevamente. Así que cuando me dijeron que esa noche nos encontraríamos en el puente a las 9, no dudé en decir que estaría allí. Esa tarde, después de clases, regresé a casa con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. El puente del que hablaban, según me dijeron, estaba fuera del pueblo, a unos 2 kilómetros en dirección al bosque, donde había un viejo puente ferroviario en desuso que cruzaba un río. El lugar sonaba misterioso, y cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Mi madre notó mi nerviosismo mientras cenábamos, pero no le dije nada sobre mis planes. Ella y mi padre ya estaban preocupados por la mudanza y la adaptación al nuevo lugar, así que no quería darles razones para seguir metiéndose en mi vida. Llegaron las 8:30 de la noche, y me armé de valor para salir. Caminé las calles del pueblo, vacías y frías, siguiendo las indicaciones que Tomás me había dado. Pasé más allá de las últimas casas de San Sebastián, adentrándome en el bosque. Todo estaba oscuro, y el camino que tomé era apenas visible bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Me sentía cada vez más intranquilo, pero no quería echarme atrás. Tenía que demostrarles que no era el chico nuevo y tímido que imaginaban. Llegué al puente alrededor de las 9:15. Era tal como lo habían descrito, viejo, oxidado, y atravesando un río que corría tranquilo bajo la estructura de hierro. El lugar, sin embargo, estaba vacío. No había señales de Tomás, Ignacio ni Mauricio. Miré alrededor, pensando que quizás estaban escondidos o que habían llegado tarde. Esperé, intentando mantener la calma mientras la brisa helada del río subía hasta donde estaba parado. El silencio del bosque era inquietante, roto solo por el murmullo del agua corriendo bajo el puente y el crujir ocasional de las ramas. Pasaron 15 minutos, luego media hora. Nadie apareció. Mi celular no tenía señal, así que no podía llamar a nadie para preguntar dónde estaban. Decidí que esperaría un poco más, intentando no perder la esperanza de que simplemente estaban retrasados. Pero entonces, algo ocurrió que no esperaba. Escuché el crujido de una rama detrás de mí. Me volví rápidamente, esperando ver a mis nuevos amigos acercándose entre las sombras. Pero no había nadie. Solo el puente, el bosque y la oscuridad. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Empecé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Los instintos me decían que algo no estaba bien. Di unos pasos hacia atrás, mirando a mi alrededor con los ojos muy abiertos. El viento parecía susurrar entre los árboles, pero no entendía lo que decía. Empecé a sentir que alguien me estaba observando, aunque no podía ver a nadie. Y entonces lo vi. A lo lejos, a través de los árboles, distinguí una figura. No podía identificarla con claridad, pero estaba allí, inmóvil, observándome. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Grité, esperando que fuera uno de los chicos, pero la figura no respondió. Solo permaneció allí, como una sombra contra la oscuridad. Corrí. No pensé dos veces, simplemente giré sobre mis talones y corrí lo más rápido que pude, alejándome del puente y de esa cosa que me había estado observando. Mi corazón latía con fuerza, y apenas podía sentir mis piernas moviéndose por el frío y el pánico. No miré atrás, no quería ver si esa figura me seguía. Solo quería llegar a casa, a la seguridad de las luces del pueblo. Cuando llegué, me encerré en mi habitación, sin aliento, y no le dije a nadie lo que había pasado. Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra quieta en el bosque, observándome desde la distancia. A la mañana siguiente, cuando fui a la escuela, evité a Tomás, Ignacio y Mauricio. Ellos también me ignoraron, como si no hubieran notado mi ausencia la noche anterior. Algo en su actitud me resultaba perturbador. Ya no me parecían tan amigables como al principio. Empecé a pensar que me habían tendido una trampa. ¿Pero por qué? ¿Qué había sido esa sombra en el bosque? ¿Habían querido asustarme? ¿O había algo más? Los días pasaron y empecé a investigar más sobre el viejo puente. Pregunté a algunos de los habitantes más antiguos del pueblo, aunque de manera discreta, ya que no quería levantar sospechas. Descubrí que ese puente tenía una historia oscura, algo que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos sabían en el fondo. Hace muchos años, un joven del pueblo había muerto allí. Se decía que había sido un accidente, que había caído desde el puente mientras intentaba cruzarlo de noche, borracho después de una fiesta. Sin embargo, los rumores hablaban de algo más siniestro. Según las habladurías, el joven no había caído solo. Alguien lo había empujado. El miedo volvió a apoderarse de mí. Empecé a pensar que la figura que había visto aquella noche era ese joven, el espíritu de alguien que había muerto injustamente en el puente. Pero lo que más me perturbaba era la actitud de mis supuestos amigos. ¿Habían planeado empujarme esa noche también? ¿Habían jugado con mi miedo sabiendo lo que podía suceder? No volví a hablar con ellos. Ni siquiera volví a pasar cerca del puente. Cada vez que veía a Tomás, Ignacio o Mauricio en los pasillos, sentía una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué clase de personas eran, capaces de algo tan cruel? Finalmente, después de meses de tensión, mis padres decidieron que era mejor que me trasladara a otra escuela en una ciudad cercana. Estaban preocupados por mi comportamiento, por mis insomnios y el hecho de que ya no socializaba con nadie. Yo no les conté lo que realmente había pasado en el puente. Sabía que no lo entenderían, o peor aún, que no me creerían. Años después, todavía pienso en aquella noche. En el puente, en la sombra que vi entre los árboles y en los chicos que, de alguna manera, sabían más de lo que decían. Nunca supe si ellos realmente habían planeado algo o si todo fue una terrible coincidencia. Pero lo que sí sé es que hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros, y ese puente, en San Sebastián, es uno de ellos. Era una noche como cualquier otra en mi nuevo hogar en San Marcos, un barrio tranquilo a las afueras de Buenos Aires. Mi esposa, Camila, y yo habíamos decidido mudarnos desde la capital cuando nuestro primer hijo nació. Queríamos algo más seguro, más tranquilo, donde pudiéramos verlo crecer lejos del ruido, la inseguridad y el caos de la ciudad. Después de buscar durante meses, encontramos una pequeña casa en este barrio residencial que parecía ideal, calles arboladas, vecinos amigables y un ambiente de paz que no habíamos tenido en mucho tiempo. Nos instalamos rápidamente, adaptándonos a la vida en San Marcos. El vecindario era mayormente silencioso, y aunque las casas eran modestas, la gente parecía orgullosa de mantener sus jardines bien cuidados. La nuestra no era una excepción, y las primeras semanas fueron una mezcla de rutinas felices y noches tranquilas. Todo parecía perfecto hasta esa noche. Había terminado de lavar los platos y Camila ya estaba acostada cuando decidí sacar la basura al jardín trasero. El cubo de basura estaba en la esquina, cerca de la cerca que separaba nuestra casa de la del vecino. Lo había hecho docenas de veces desde que nos mudamos, un gesto rutinario que no requería más que unos segundos. Sin embargo, esa noche, algo estaba mal. Apenas cerré la tapa del cubo, escuché una voz grave desde el otro lado de la cerca. «No te muevas», dijo la voz, firme pero baja. Mi corazón dio un vuelco. Me giré lentamente, esperando ver a alguien bromeando o un vecino curioso, pero lo que vi me dejó paralizado. Al otro lado de la cerca, apenas iluminado por la luz de la luna, había un hombre vestido de negro, con un arma larga apuntando directamente hacia mí. Parecía un fusil, uno de esos que solo ves en películas o en noticieros cuando cubren redadas. No sabía qué hacer.
Mi primer impulso fue levantar las manos. Por favor, no disparen, fue todo lo que logré decir con la voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. Solo mantuvo la mirada fija en mí, su arma inmóvil. Podía sentir mi corazón latiendo con tanta fuerza que temí que lo escuchara. Después de lo que me parecieron minutos interminables, el hombre se acercó un poco más. A la luz de la luna, noté que llevaba una gorra negra con letras blancas que decían, policía. Levanta la camisa, ordenó sin alterar el tono de voz. No entendía por qué me pedía eso, pero no estaba en posición de preguntar. Con las manos temblorosas, levanté lentamente la camiseta. El hombre me observaba detenidamente, como si buscara algo en mi torso. Quizás pensaba que tenía un arma. ¿Drogas? Ahora date la vuelta, ordenó, su voz siempre calmada. Hice lo que me pedía. Giré sobre mis talones, exponiéndome por completo. Sentí su mirada recorrerme como si evaluara cada movimiento. Luego, finalmente, me dijo que bajara la camiseta. Camina hacia la puerta trasera y no mires atrás, dijo el hombre, y noté que había más de una sombra moviéndose cerca de la cerca. No era el único. Mientras me alejaba lentamente hacia la puerta de la casa, pude escuchar ruidos a mis espaldas, pasos ligeros, órdenes susurradas, y el sonido metálico de algo que golpeaba el suelo. No tuve que girar para entender lo que estaba sucediendo. Estaban preparándose para algo grande. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella, sin atreverme a hacer ruido. Mi mente estaba en caos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había policías armados en mi jardín? ¿Por qué no me habían dicho nada, no me habían explicado qué estaba ocurriendo? Me quedé allí, junto a la puerta, escuchando atentamente. Afuera, los pasos se hicieron más apresurados. Podía escuchar más voces, y luego, el golpe seco de una puerta siendo derribada. Fue entonces cuando comprendí que el objetivo no era nuestra casa, sino la del vecino. Los siguientes minutos fueron caóticos. A través de la ventana de la cocina, vi como al menos una docena de policías entraban al jardín vecino, moviéndose en silencio pero con decisión. Todos llevaban armas, cascos y chalecos antibalas. Parecía una escena sacada de una película, pero estaba ocurriendo justo a pocos metros de mí. Los oficiales se posicionaron rápidamente, y uno de ellos, el que llevaba lo que parecía ser un ariete, dio la señal. Golpearon la puerta trasera de la casa vecina con fuerza, y antes de que pudiera reaccionar, los gritos comenzaron. «Policía! ¡Quieto! No te muevas!». La voz era clara, autoritaria. La puerta cayó al tercer golpe, y los policías entraron como una tormenta, inundando la casa en segundos. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. No podía ver lo que sucedía dentro, pero los sonidos que llegaban eran inquietantes. Gritos, órdenes, el ruido de cosas siendo arrojadas al suelo o contra las paredes. El eco de las botas golpeando el suelo resonaba en la noche. Intenté recordar al vecino. Era un hombre en sus 40, de nombre Federico, que se había mudado hacía unos 6 meses. No sabía mucho de él, apenas habíamos intercambiado saludos y algunas palabras sobre el mantenimiento de los jardines. No parecía ser alguien que llamara la atención, siempre reservado, tranquilo. Jamás hubiera imaginado que algo como esto sucedería en su casa. Poco a poco, el ruido comenzó a disiparse. Los gritos se hicieron menos frecuentes, y pronto, todo quedó en un silencio espeso. Me atreví a mirar por la ventana de nuevo. Los policías estaban saliendo, algunos cargando lo que parecían cajas negras. Federico, esposado, fue arrastrado fuera de la casa por 2 oficiales. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, desorbitados, se encontraban con los míos por un breve momento antes de ser empujado hacia el auto policial. Me aparté rápidamente de la ventana, con la sensación de que había visto algo que no debía. Federico no opuso resistencia, no dijo nada mientras lo subían al vehículo. Solo se dejó llevar, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. El ruido de la redada,
los gritos de los oficiales, y la imagen de Federico siendo arrestado se repetían en mi mente una y otra vez. Intenté encontrarle sentido, pero no podía. ¿Qué había estado haciendo mi vecino para que lo arrestaran de esa manera? ¿Qué había en esas cajas que sacaron de su casa? A la mañana siguiente, todo el vecindario estaba en silencio. Las patrullas se habían ido, pero el rastro de lo sucedido estaba en cada esquina. Los pocos vecinos que salieron a la calle lo hicieron con cautela, mirando a su alrededor como si temieran ser los siguientes. Nadie se atrevía a hablar de lo que había ocurrido, pero todos lo sabían. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a volver a una aparente normalidad. Sin embargo, el misterio sobre la redada en casa de Federico persistía. La policía no dio declaraciones oficiales, y las noticias locales apenas mencionaron el incidente. Era como si todo hubiera sido cuidadosamente ocultado, como si lo que había sucedido en San Marcos fuera un secreto que nadie quería desenterrar. Intenté averiguar más. Pregunté a algunos vecinos, pero todos me dieron evasivas. Al parecer, Federico no tenía familiares cercanos, y su pasado era un completo misterio. Algunos rumores hablaban de tráfico de drogas, otros de lavado de dinero, pero nadie sabía nada con certeza. Lo único que todos compartían era una sensación de miedo e inseguridad. Con el tiempo, la tensión en el vecindario disminuyó, pero nunca desapareció del todo. Cada vez que pasaba por la casa de Federico, que ahora estaba vacía, sentía un nudo en el estómago. La puerta, que había sido reemplazada, permanecía cerrada, y las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas que impedían ver el interior. Era como si la casa hubiera quedado atrapada en un limbo, un recordatorio permanente de la noche en que todo cambió en San Marcos. A veces, cuando salgo al jardín por la noche, todavía puedo sentir la presencia de aquellos policías, moviéndose en la oscuridad, observando desde las sombras. El recuerdo de esa noche permanece en mi mente, como una cicatriz que no se puede borrar. San Marcos nunca volvió a ser el mismo para mí. Y aunque ya han pasado varios años desde esa redada, cada vez que escucho un ruido en el jardín, no puedo evitar recordar esa voz que me dijo «No te muevas», y preguntarme si alguna vez estaré realmente a salvo en este lugar. Mi esposa, Andrea, y yo nos conocimos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Después de graduarnos y tras varios años de vivir en el bullicio del centro, decidimos mudarnos a las afueras, buscando un ambiente más tranquilo para criar a nuestros hijos. Fue una decisión difícil, pero parecía la correcta. Compramos una casa en un pequeño barrio residencial, al sur de la ciudad, rodeado de árboles y cerca de un estanque. Parecía el lugar perfecto para empezar una nueva vida. El barrio, llamado Los Álamos, era un lugar apacible. Las calles eran tranquilas, los vecinos, amables, y todo se desarrollaba en una paz casi irreal. Poco después de mudarnos, Andrea dio a luz a nuestra hija, Camila, lo que solo aumentó nuestra alegría. La vida en Los Álamos era todo lo que habíamos imaginado, la naturaleza nos rodeaba, las noches eran silenciosas y nuestros vecinos siempre parecían estar dispuestos a echar una mano si lo necesitábamos. Nuestro hijo mayor, Gabriel, que ya tenía 8 años cuando llegamos, hizo amigos rápidamente. Uno de sus amigos más cercanos era un niño de su misma edad que vivía al final de la calle. Se llamaba Matías. Matías tenía una imaginación increíble. Siempre inventaba juegos y escenarios para que él y Gabriel pasaran el tiempo. Las tardes se llenaban de gritos y risas mientras corrían por el barrio, luchaban contra monstruos imaginarios o fingían estar en misiones secretas. Una tarde de verano, Gabriel llegó a casa emocionado. Matías le había contado sobre el hombre del estanque, un personaje que, según Matías, vivía cerca del agua y guardaba un tesoro escondido. Para encontrar el tesoro, los niños tendrían que completar una serie de misiones que Matías había ideado, y el propio hombre del estanque les daría monedas de oro si conseguían terminar la búsqueda. «Papá, mamá, vamos a ir al estanque a buscar el tesoro», nos dijo Gabriel esa tarde mientras se calzaba las zapatillas con una prisa infantil. Andrea y yo lo miramos, sonriendo. Sabíamos que era un juego, uno de tantos que Matías inventaba, y Gabriel siempre se sumaba con entusiasmo.
Aunque la historia del hombre del estanque sonaba un poco más siniestra que las habituales aventuras de piratas o superhéroes, no nos preocupamos. Era solo la imaginación de dos niños. Está bien, pero no vuelvan tarde, le respondí. Era verano y las tardes en Los Álamos se alargaban con el sol cayendo despacio en el horizonte. Andrea y yo seguimos con nuestras tareas, seguros de que Gabriel estaría a salvo con su amigo. Sin embargo, algo no dejaba de molestarme. Quizás era la manera en que Gabriel había hablado del hombre del estanque. Su emoción parecía teñida de algo más, una mezcla de curiosidad y una leve inquietud. La tarde transcurrió sin incidentes, hasta que noté que la hora había pasado más de lo que esperaba. Miré por la ventana y vi que el sol ya estaba bajando, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Algo dentro de mí me hizo sentir una ligera incomodidad. Andrea estaba ocupada con Camila, así que decidí que iría al estanque a ver cómo iban las cosas. El estanque estaba a unos 10 minutos caminando desde nuestra casa, en el extremo del barrio. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio. No había risas, ni gritos de niños jugando. El agua del estanque estaba quieta, y la brisa apenas movía las hojas de los árboles circundantes. Llamé a Gabriel varias veces, pero no hubo respuesta. Empecé a sentir como la preocupación se instalaba en mi pecho. Caminé alrededor del estanque, buscando alguna señal de Gabriel o Matías, y entonces lo vi. La bicicleta de Matías estaba tirada a un lado del camino, medio oculta entre los arbustos. Me acerqué rápidamente, pero no había rastro de los niños. Sentí una oleada de pánico. Intenté mantener la calma y seguí llamándolos, caminando cada vez más rápido alrededor del estanque. Cuando ya estaba a punto de regresar a casa para avisar a Andrea, algo más llamó mi atención. Entre las cañas altas del borde del agua, distinguí una figura agachada. Era un hombre. Estaba de espaldas, inclinado sobre algo en el suelo. Mi primer instinto fue pensar que tal vez se trataba de algún vecino pescando o alguien paseando por el lugar. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Me acerqué lentamente, intentando no hacer ruido. Cuando estuve a unos pocos metros, el hombre se levantó de golpe. Me quedé congelado. No pude verle el rostro con claridad, pero lo que más me perturbó fue la rapidez con la que desapareció entre los árboles, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Me lancé hacia donde había estado agachado, el corazón palpitando en mi pecho, temiendo lo peor. Para mi alivio, Gabriel y Matías no estaban allí, pero había algo más. Entre las cañas, encontré un viejo zapato infantil y una figura de madera, toscamente tallada, que representaba lo que parecía ser un hombre deforme. La figura tenía los ojos demasiado grandes, las extremidades desproporcionadas y una sonrisa grotesca pintada en su rostro. La levanté, con el estómago revuelto, y la guardé en el bolsillo. Tenía que encontrar a los niños. Corrí hacia casa con el corazón en la garganta. Cuando llegué, vi a Gabriel y Matías jugando en el jardín como si nada hubiera pasado. El alivio se transformó rápidamente en enojo. ¿Cómo podían estar ahí tan tranquilos, después de todo lo que había pasado en el estanque? ¿Dónde han estado?, les grité, más asustado que enfadado. Gabriel me miró confundido. En el jardín, papá. Estuvimos jugando aquí todo el tiempo. No supe qué responder. Estaba seguro de que habían ido al estanque, pero su expresión era sincera. Miré a Matías, quien también parecía sorprendido por mi reacción. Tratando de no alarmarlos más, les dije que no debían salir sin avisarnos, y entré a la casa sin saber cómo procesar lo que había visto. Esa noche, saqué la figura de madera del bolsillo y se la mostré a Andrea. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Le conté lo que había ocurrido en el estanque, el hombre que había visto y cómo había encontrado la figura. Andrea la sostuvo en sus manos, observando cada detalle. Esto no es un juguete de niños, dijo, preocupada. Los días siguientes, intenté olvidarme del incidente. Andrea también parecía haber dejado de lado el tema, aunque ambos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Gabriel seguía jugando con Matías,
y aunque nunca volví a mencionarle la historia del hombre del estanque, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Unos días después, recibimos una noticia inquietante. Matías no había vuelto a casa la noche anterior. Su madre, desesperada, había alertado a los vecinos y la policía. Aparentemente, había estado jugando cerca del estanque, y nadie lo había visto desde entonces. El pánico que sentí esa noche en el estanque regresó con toda su fuerza. Sabía que algo terrible estaba pasando, y el hecho de que Matías hubiera desaparecido me hizo pensar en la figura de madera que aún guardaba en casa. ¿Era una advertencia? ¿Había algo o alguien acechando en ese estanque? La policía organizó una búsqueda masiva en la zona, y yo me uní a ellos. Caminé por cada rincón del estanque, reviviendo el momento en que vi a ese hombre desaparecer entre los árboles. Pero no encontraron nada. Matías no estaba allí, ni su bicicleta, ni ninguna pista de lo que le había sucedido. Los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda continuaba sin éxito. El barrio entero estaba en un estado de alerta constante, y Gabriel ya no salía a jugar como antes. El estanque, una vez un lugar de diversión para los niños, se había convertido en un lugar temido por todos. Unos meses después de la desaparición de Matías, decidimos mudarnos. Andrea y yo no podíamos seguir viviendo en un lugar lleno de miedo y preguntas sin respuesta. La figura de madera seguía guardada en una caja en algún lugar de nuestra nueva casa, pero nunca más hablé de lo que ocurrió aquella tarde en el estanque. Aún hoy, cuando el silencio de la noche es demasiado profundo, recuerdo esa figura extraña, la mirada vacía de ese hombre en el estanque y el misterio que nunca pude resolver. Algo acecha en ese lugar, y aunque nunca supe qué era exactamente, estoy seguro de que no era una simple leyenda infantil.